El gato nahual de ojos azules. Hola Pepe, te quiero compartir todos estos acontecimientos que le ocurrieron a un miembro de mi familia, pero realmente no se sabe a ciencia cierta si este relato es verdadero o si solo es una historia para asustar a los miembros más jóvenes de la familia, para que no salgan de noche. Lo que sí puedo asegurar es que este relato ha sido contado innumerables veces durante algunos años. No te voy a dar detalles exactos de mis familiares, pero intentaré darme a entender. De acuerdo al relato, todo comenzó cuando uno de los miembros de la familia, una de las hijas de la familia, recientemente se había casado con su joven novio, que ahora se convertiría no solo en su esposo, sino también en un miembro más de la familia. Todo el mundo estaba contento con la noticia, todos, menos otro miembro más, que no estaba muy contento de que su prima se hubiera casado. Se sabía que estos primos, a pesar de ser hijos únicos respectivamente, habían crecido en constante convivencia uno con el otro, a tal grado de que se decían ser como hermanos. A pesar de tener la misma edad, el joven primo era demasiado maduro para su edad, pues siempre cuidó de la joven y la mimaba demasiado. También se sabía que este joven primo era demasiado celoso con aquellos que se acercaban demasiado a su prima. Incluso se llegó a saber que el joven había golpeado a varios de los novios de la joven para alejarlos de ella, pero la joven se negaba a creer que su primo tuviera algo que ver con esos rumores. Al poco tiempo de haberse casado, en una ocasión llevó a su esposo a una de las reuniones familiares que suelen haber. Fue ahí donde los conflictos comenzaron entre el primo celoso y el esposo de su prima. Los dos nunca habían podido congeniar debido a que el primo era muy apegado a ella y el esposo no lo veía tan normal como los demás miembros. Los conflictos eran siempre que se reunía la familia en casa de los abuelos, como era costumbre. La joven, siempre que ocurrían los conflictos, no sabía qué hacer, pues ambas partes demandaban su apoyo. Esto solo provocaba que la joven se sintiera entre la espada y la pared, pues tenía que dividir su amor entre dos partes muy diferentes. Cansada de los conflictos constantes entre ellos, la joven decidió de frecuentar a la familia y apartar a su esposo, pues al parecer esta era la única solución para salvar su matrimonio y mantener una sana convivencia con la familia sin que hubiera conflictos de esta índole. Con el tiempo, la joven comenzaba a extrañar el tiempo que pasaba con su familia, sin mencionar que estaba entrando en un estado de depresión severo. El esposo no sabía qué hacer para animar a su esposa, pues cada vez que le sugería ir a ver a su familia, ella se negaba. Prefería quedarse en casa, sola, mientras su esposo salía a trabajar. Aunque ella también trabajaba, su horario le permitía estar en casa por las tardes, mientras esperaba la llegada de su esposo. Solía pasar ese tiempo sola. Así fue la rutina, hasta que un día esta se vio interrumpida por la llegada de un nuevo compañero, un lindo gato gris de ojos azules. Eran unos ojos azules penetrantes, casi hechizantes. Un día, mientras la joven estaba en la cocina, escuchó unos arañazos en la ventana. Al abrir las cortinas, se dio cuenta de la presencia del felino. Le abrió la ventana para que entrara y solía pasar la tarde en compañía del gatito. Pero cuando se escuchaba el ruido de la puerta, de que su esposo estaba por entrar a la casa, el gato salía corriendo por la ventana. Al mismo tiempo, el esposo comenzó a tener pesadillas que casi no lo dejaban dormir. Esto comenzó a preocupar a la joven esposa, quien le preguntó que a qué se debían las pesadillas. Él aseguraba que por las noches, cuando miraba por la ventana, podía ver unos demoníacos ojos mirándolo con odio y no se podía mover. Pasaron unas cuantas semanas más con la visita del felino a la casa de la joven pareja, y la joven esposa comenzaba a recuperar su ánimo vivaz que la caracterizaba. Esto no pasó desapercibido por el esposo, quien le preguntó que a qué se debía su cambio de ánimo. Ella solo contestó que su hermoso gatito la venía a visitar por las tardes. Un día, mientras la joven pasaba su tarde en compañía del felino, su esposo llegó de improviso y logró ver al felino en los brazos de su esposa, mientras ella tomaba una siesta. Cuando quiso tocarlo, el felino abrió los ojos y al verlo, le mordió la mano y salió corriendo hacia la ventana. Antes de irse, le lanzó al esposo una mirada de odio. En ese momento, el esposo recordó sus pesadillas y alegaba que ese era el ser demoníaco con el que tenía pesadillas, pues esos horribles ojos azules
no podía olvidarlos. Su esposa no quiso creerle y solo le dijo que tal vez había actuado así porque lo había asustado. Un día, mientras el esposo se encontraba en casa, notó que una de las ventanas estaba abierta. No le dio importancia y la ignoró, pero cuando vio entrar al felino, el esposo le lanzó una mirada de desdén. Lo que no imaginaba era que el felino lo miraría con odio y le dijera: no sé qué vio ella en ti, con una voz gutural, como de humano y animal. El joven asustado solo pudo reaccionar y darle una patada al felino. Este lanzó un aullido de dolor y corrió hacia la ventana para perderse entre los arbustos del jardín. Cuando llegó su esposa, él le contó lo ocurrido, pero ella se mostró enojada por haber pateado al pobre felino y también porque no le creía. Al día siguiente, el teléfono sonó y la joven se apresuró a contestar. Era su tía, quien le informaba que su primo había sufrido un accidente y tenía unas costillas rotas. En ese momento, ambos se pusieron en marcha directo a la casa de sus tíos, pero cuando llegaron, el primo, al ver al esposo, comenzó a gritarle con rabia. La joven le pidió a su esposo que se marchara y al irse, ella le cuestionó a su primo la razón de sus acciones. Él solo contestó que ese día había ido a visitarla a su casa, pero su pareja lo había pateado. La joven quedó intrigada por este hecho y cuando le preguntó a su primo cuántas veces había ido a visitarla, él le contestó que cada tarde, desde hacía 2 meses, pues la veía bastante deprimida. En ese momento, la esposa se llenó de pánico y asumió que el felino que la visitaba todas las tardes era su primo. Salió corriendo de la casa y cortó toda comunicación con la familia. Incluso se mudó sin decirle nada a nadie. Poco tiempo después de lo sucedido, el primo no pudo con la tristeza y al ver cómo su querida prima, a quien amaba, lo había dejado, decidió irse de este mundo por la puerta fácil. Muchos dicen que el amor que sentía el primo por su prima no era fraternal, sino el de un amante celoso que odiaba al esposo. Se dice que él era un nahual, ya que cambiaba de aspecto al de un felino, pero nunca pudieron averiguarlo, pues la única que en verdad lo sabía había desaparecido sin dejar rastro. Lo que me hace no olvidar este relato familiar es creer que puedo vivirlo en carne propia, pues desde hace un tiempo un felino oscuro de ojos azules frecuenta mi casa. Me pregunto si solo es un simple felino, o puede tratarse de un nahual acechando a algún enemigo o visitando a algún amante.